Cuarto de Tono es un proyecto fundado por Carolina Cerezo y María del Barrio, las dos músicos de profesión, entre otras cosas. Bueno, estamos aquí en el primer podcast o pre-podcast o post-podcastero, no sé decir podcast, es una palabra que me cuesta. Cambiaremos el nombre. Cambiaremos el nombre. Partiendo de la base de que este podcast se va a llamar Fuera de Escena. Fuera de Escena, un podcast de Cuarto de Tono. Y bueno, pues la idea de este podcastero es un poco contaros quiénes somos, qué queremos hacer y de dónde sale toda esta historia. Así como en qué líneas vamos a trabajar, ¿no? Durante el tiempo que mantengamos este proyecto. Un poco explicar toda la idea del proyecto que estamos empezando, cómo funcionaría, cómo es, qué es lo que esperamos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, sí, comentar que Cuarto de Tono surgió ya hace unos meses. Hace casi 5 meses llevamos de vida. 5 o 6, yo creo. Desde que se empezó a plantear la idea, que fue prácticamente hace un año, ¿no? Desde diciembre del año pasado. Fue luego en junio cuando realmente consolidamos la asociación cultural. Uh-huh. Y esta asociación cultural, pues bueno, lleva el nombre de Cuarto de Tono, pero también queríamos explicar por qué... Queremos contar un poco de dónde viene. Hay que decir que nos pusimos, digamos, en acción justo después del confinamiento. Esto es significativo para mí porque tengo la impresión de que muchos hemos salido del confinamiento con esa especie de sensación de que se nos acaba la vida de alguna manera, que tampoco es así, esperemos que no sea así, pero bueno, indudablemente yo creo que muchas cosas han cambiado y porque muchas cosas han cambiado quizá toma incluso más sentido poder hacer ciertas cosas ahora, ¿no? Y quizá tengamos esa energía de que tiene que ser Exacto. ahora porque no se sabe en realidad cuándo puede ser otro momento y si ahora están las energías Exacto. y las ganas de hacerlo, aquí estamos. Hay una especie de adrenalina en el ambiente. Eso es. Entonces, bueno, empiezo preguntándole a María Primera entrevistada. Porque no hay más en esta sala. Porque no hay nadie más. Vaya. ¿Qué es para ella Cuarto de Tono? Sí, bueno, yo empezaría diciendo que Cuarto de Tono es un espacio de encuentro, un espacio primero de encuentro con Carol también, que ha sido una amiga desde hace unos años y una amiga muy querida aquí que me encontré en Zaragoza, por suerte. Y... ¡Qué potito! No esperaba estas declaraciones. ¿Qué contesta esto yo ahora? Pero bueno, partiendo de esta base, que Cuarto de Tono es aprender de nosotras mismas. Sí, mucho. También queremos que sea un espacio de creación entre más gente, con otras disciplinas. Es al final pues, poner sobre la mesa nuestras carreras, pero abrirlas a otras vertientes, a otras líneas. Exacto, yo creo que... Bueno, con María, que obviamente también es una amiga queridísima para mí. Falta que lo digas ahora. Cosa que no pensaba decir en público en este podcast, pero ya ha quedado grabado. Pero bueno, en fin, todo el que nos conoce de algo o nos ve, yo creo que lo sabe. Es cierto que muchas veces hemos hablado pues, de muchas cosas referentes a nuestra manera de entender la profesión de músico, la formación de músico, por qué nos queremos dedicar a esto, qué tipo de sentido queremos que eso le dé a nuestra vida, por así decir, pero también al resto de la gente con la que nos relacionamos. Y bueno, en ese sentido, pues yo creo que las dos echábamos en falta un espacio pues, de encuentro, como ha dicho María, pero un poco... no queríamos que fuera un ensemble como tal, es decir, yo por ejemplo desde mi perspectiva de compositora y de directora, pues obviamente dices que bien pensar en crear un ensemble y poder hacer proyectos, poder encargar piezas a gente, que es parte de ideas del proyecto, pero es más que eso, es un poco decir, no solo queremos tocar música, sino queremos encontrar un grupo de gente, músicos o no músicos, que entiendan la creación y la búsqueda artística y la vida un poco de la manera en la que la podemos entender nosotras y que quieran ser parte de un proceso de cambio que ahora contaremos un poco en relación a los nombres, pero que para nosotras es un poco un viaje y es un viaje hacia algo que no sabemos qué es y que nos gustaría pues dejar hecho para nuestros nietos, me gusta decir a mí, si los llego a tener, que espero que sí. Hay una película que nos gusta mucho a María y a mí. Bajo el sol de la Toscana. Bajo el sol de la Toscana. Hemos quedado que yo contaría esto. Es una comedia romántica sin más que no tenéis por qué ver. No, sin más, no. Bueno, es muy divertida, la hemos visto como 1000 veces. O sea, si os gustan las comedias románticas, vedla. Pero hay una frase que se dice en la película, que es que el tren que va desde Venecia hasta Viena, ¿no? Hasta Viena, eso es. Lo que es el túnel para poder hacer el tren se construyó mucho antes de que hubiera un tren que realmente pudiera atravesarlo, pero construyeron el túnel porque sabían que algún día habría un tren, ¿no? Eso es. Sí, que bonita la referencia también de cómo crear algo que no hemos a lo mejor recibido nosotros en nuestra educación
Y bueno, en cierto modo sí que al final yo creo que con la gente que hemos conocido, con cómo nos ha ido llevando la vida, pues Sí. nos pide hacer en este momento. Entonces, bueno, pues vamos a coger ese tren. A ver Exacto, vamos a coger ese por dónde tren. nos lleva. Bueno, también es un proyecto que yo en ciertas experiencias que he tenido en la educación, en el conservatorio, etcétera, a veces que he tenido la suerte pues, de realizar estos conciertos así guionizados, pues son experiencias que me he sentido muy conectada con el público también. Esto de lo que acaba de decir María, un poco para que se entienda en contexto, de entre las actividades que esperamos que Cuarto de Tono pueda hacer, que una es, por ejemplo, este podcast, que no tiene por qué tener una finalidad exclusivamente musical, es algo así como divulgativo, pero entendiendo el sonido en términos muy globales y relacionado con otros aspectos de la vida. Hemos hecho una newsletter y un poco la parte más práctica y más conectada con nosotros sería producir espectáculos que los entendemos como espectáculos, lo que solemos llamar interdisciplinares, o bueno, que reúnan diferentes disciplinas y sobre todo a nosotras nos interesa el teatro, en cierta manera, nos interesa también el vídeo. La preparación de la escena. Y la preparación de la escena, sobre todo, y cómo lo que se toca está relacionado construyendo algún tipo de, pues bueno, de guión, como ahora decía María, o de temática global, o bueno, dar a veces un marco o un contexto a ciertas cosas para resignificarlas, que en el fondo es lo que yo creo que el arte debería hacer siempre, porque, bueno, esto sería otro debate muy largo, pero es difícil ser original a día de hoy, en cierto sentido, pero lo que yo creo que siempre es posible es resignificar todo de nuevo y que todo tome un valor distinto en función del contexto y en función de todo lo que nos está pasando en la vida y como sociedad, que está siendo pues muy cambiante sí, y muy convulso este año finalmente, o sea que, en fin. Yo aprovecho aquí para decir también pues, que nuestro primer espectáculo, que se estrenará en un par de semanas en Zaragoza, el 26 de noviembre, tiene como título de espectáculo Presencia. Entonces, en este primer encuentro que tenemos con el público, al final, ¿no? Es un momento también pues, para definir o crear ese escenario donde nos hemos encontrado en estos meses de confinamiento, en estos meses posteriores de nueva normalidad, y también expresar eso mediante la música. Exacto. Mediante el arte. Hay que decir respecto a esto, lo pensaba decir al final, pero creo que va a venir bien decirlo ahora, ya que María ha mencionado el espectáculo. Uno de los materiales sonoros con los que estamos trabajando respecto al espectáculo son audios nuestros reales enviados durante el confinamiento, a veces entre nosotras mismas o con nuestros familiares, con amigos. Entonces os invito, si alguien quisiera o quisiese mandar material sonoro que haya grabado durante el confinamiento, lo utilizaría, ya os digo, estoy trabajando ese material para una parte del diseño sonoro del espectáculo en concreto. Y bueno, nos interesa tanto audios realmente personales, no personales me refiero que tengáis que contar nada personal, sino como que una persona escribe a un amigo o a un tal, oye, pues me ha pasado esto, oye, pues me siento así, o también lo que es diseño de paisajes sonoros. Yo, por ejemplo, estuve grabando durante el confinamiento lo que era el ambiente o los ruidos que se escuchaban de los vecinos, que ahora nos estarán escuchando grabar esto. Y haciendo este espectáculo hemos sido conscientes también, hemos sido conscientes a esos meses de cómo esos sonidos tuvieron una especial relevancia. Exacto. Eso es descubrir la realidad que nos rodeaba, ¿no? Cuando exacto, en las casas. Y redescubrirla también desde un paradigma que no era el que estábamos acostumbrados, que esto yo creo que ha sido... A todos nos ha pasado, vamos. Queríamos explicar también el nombre, ¿no? De Cuarto de Tono. Sí, voy a aprovechar solamente el pie para relacionar el espectáculo con el nombre, que es un poco, aunque estas personas las iremos presentando e irán teniendo sus espacios de desarrollo, pero en el espectáculo de Presencia, además de María y yo, intervienen Rafa Cacho, saxofonista, y Luis Azcona, percusionista. Los dos amigos, los dos los queremos mucho y les agradecemos mucho cómo han acogido el proyecto y cómo han querido ser parte de todo el proceso y ser Cuarto de Tono. Tendremos además audiovisuales de Juan Vicente Chulia, que también es muy amigo, muy querido, y he trabajado con él mucho últimamente en fotografía y vídeo. Si entráis a nuestra web y veis el teaser de Presencia, nuestro espectáculo, pues lo ha rodado él. Estará en la dirección de escena Raúl Marcos. Y luego tenemos a nuestro diseñador de marca, que es Félix Nieto, que es con el que empezamos a hacer esta locura de proceso, que fue escoger un nombre para esta especie de idea abstracta en el fondo que teníamos María y yo, pues de lo que queríamos hacer.
Eso es, el proceso del nombre fue largo también, fue bastante guiado por Félix y gracias a esa ayuda... Es difícil encontrar un nombre, no pasamos hagáis por esto en casa. distintas versiones, algunas con sus más, Sí. otras con sus menos. En un inicio estábamos como muy, bueno, con la idea también de que tuviera algo que ver con el movernos de un lugar a otro en los proyectos, algo así como del mundo de la farándula, ¿no? Sí. Pero tampoco queríamos en exceso que fuera así porque como queríamos combinar este proyecto con otros espacios, pues, bueno, es difícil en un nombre contar los diferentes sitios donde queremos ir, ¿no? Sí, parte del problema fue eso, darnos cuenta de que en realidad el proyecto no era, pues eso, no era solo una cosa, eran muchas realidades y de alguna manera había que encontrar un nombre, lo que se le llama técnicamente un nombre de marca, que englobara realmente todo eso. Y nos gustaba pues todo lo que ya hemos comentado en realidad. Nos gustaba la idea de la interdisciplinariedad, o sea, de relacionar varias cosas, y nos gustaban los trenes. Yo pensé durante un rato que se tenía que llamar Playa de Vías, pero eso no lo entendía nadie salvo Al final yo. no pasó. Y no, esto murió muy pronto. Y estoy buscando sitios también del espacio, ¿no? El zaguán, lugares de paso, de encuentro. Lugares de paso físicos. y de encuentro. Que al final se parece bastante a eso. Se parece bastante, sí. Bueno, Bueno, es esto lo tienes que que contar tú, ahora lo contamos, profesora. ahora lo contamos. ¿Qué más? Bueno, exacto, con esta idea de ir nómadas también nos gustó mucho R durante un tiempo. R tenía pinta de que iba a ser. R estuvo muy fuerte. Pero bueno, se lo prestamos a cualquier otra Se lo prestamos compañía. a alguien que quiera usarlo en el futuro. Sí. Bueno, pues el nombre ocurrió bastante por casualidad. Después de... ¿No os hacéis una idea la cantidad de...? O sí, porque quizá habéis puesto nombre a algo, pero bueno, hubo muchísimas versiones. Muchas listas. Hubo muchas listas y hubo una lista en concreto que yo le pasé a María y a María le gustó. Anecdóticamente la voy a poner Anecdóticamente vamos a escuchar un audio de cuando María recibió por primera vez, entregó una lista de nombres, cuarto de tono como opción. Exacto, 13 de junio de 2020. Después de un Word, ¿no? Una captura de pantalla que me pasaste de nuevas ideas, ya habían reducido, estas ideas habíamos reducido a unas 12 por lo menos, pero aquí está. Hola, Carol, la de cuarto de tono me gusta mucho. Sí. Y luego también voz en off, me ha gustado. Ahora contamos algo. Las de fuga no. Las de fuga no y los tonos y medios tampoco. Pero esta lista son las que más. Ahí se queda la cosa. Bueno, pues el asunto es que el eslogan que tiene nuestro El espectáculo subtítulo primero de de presencia, sí, es Voces en Off durante el confinamiento. Así que aquí está, el 13 de junio ya, eso se planificó el nombre. Siempre hay. El nombre de cuarto de tono y, bueno, Voces en Off, que también es algo que nos gustaba para mantener después. Bueno, hay que decir lo que comentaba antes María de contar un poco del nombre. Félix, nuestro diseñador, en principio no es músico, de hecho ha tenido que hacer como un proceso de inmersión bastante grande para tratar de entender algo de todo nuestro proyecto. Entonces, claro, a priori no sabía lo que musicalmente era un cuarto de tono, entendido como altura intermedia en lo que generalmente en la música occidental está organizada en tonos y semitonos. Pues para entendernos, entre un do y un do sostenido puede haber otra nota en medio, bueno, puede haber infinitas notas en medio, pero como mínimo hay un do cuarto de tono alto, por ejemplo, ¿no? En cualquier semitono se puede volver a dividir. Esto es un do. Esto es un do sostenido. Esto es un do cuarto de tono alto entre los dos. Y obviamente esto Félix no lo sabía ni tenía ningún tipo de sentido para él. Así que cuando le dijimos cuarto de tono, entendió un cuarto, en tanto que habitación, que es algo que nosotras, bueno, yo sobre todo desde mi mentalidad analítica de compositor, nunca lo había pensado así. Y de repente me encantó, porque pensé, claro, es que un cuarto es un cuarto. Y en un cuarto pues cabe mucha gente. Sí. Y si tenéis en mente nuestro logo, además es pues ese espacio Y donde... el logo, exacto, pretende emular ese recorrido de alguien que entraría en un cierto espacio, más o menos con forma de cubo. Y ese reencuentro con la música, el reencuentro con uno mismo. Se encontraría con consigo mismo y con bueno, su manera de entender la música, el sonido o lo que queramos. Lo que le planteemos. Pues ahí está la explicación del nombre de cuarto de tono. Ahí estaría cuarto también. De tono y de dónde viene. Eso es. Y bueno, también queríamos pues aquí resumir, ¿no? Que ya hemos ido comentando los proyectos que tenemos en mente, resumir lo que estamos haciendo y qué es eso que está saliendo ahora en redes, en Instagram, en Facebook, donde nos podéis también seguir. En Instagram, @cuartodetono.es. En Facebook, cuartodetono.es, y es el dominio de la web también. Exacto. Desde este momento tenemos en mente hacer este espectáculo de presencia relacionado con el confinamiento y el paisaje sonoro de ese momento. Hay que decir
creo que hay que decirlo. Todo esto lo estamos pudiendo hacer porque hemos obtenido algo de subvención del Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces, bueno, eso lo veréis que está en el cartel. El espectáculo se ha podido financiar así. Y además tenemos unos talleres después en diciembre que vamos a hacer en Etopía, si todo se sigue pudiendo hacer, ya os iremos contando. Sí, Etopía es un sitio en Zaragoza, es un centro de arte y tecnología en la ciudad de Zaragoza. Entonces, bueno, esos talleres pues participará el público, puede ser músico o no músico, y tenemos un par de encuentros con ellos, y luego en enero tendremos un ensayo abierto acompañado también de un concierto final en el que mostraremos pues todo el proceso de creación que hayamos vivido con el público. Exacto, será un poco también la idea de concierto guionizado, pero un poco lo que queremos es que el proceso de trabajo con el público esté integrado y sea parte del concierto, incluso determine parte del repertorio que escojamos, etcétera. Un poco que se explique a sí mismo el proceso a través del concierto. Bueno, y con esto pues damos por finalizado nuestro podcast 0 de esta mañana de domingo. Y queremos también pues recibir vuestro feedback en las redes sociales y en esta newsletter o epistolario que está creando Carol, porque los nombres en inglés no nos gustan mucho. No nos gustan mucho los nombres en inglés. Preferimos pasarlos al castellano. Bueno, la newsletter, agradeceré mucho comentarios sobre ella, porque la verdad es que yo tenía mis dudas en un principio. Era Félix el que era muy promotor de esta idea. Félix, te queremos. Y bueno, la verdad es que estoy escribiendo bastante cosas que yo voy pensando en mi día a día, que voy relacionando con cosas que he visto, pues que tienen que ver con el arte o con la música o con maneras de entender la vida en el fondo, ¿no? Y bueno, pues esperamos que os pueda gustar el tono, y si no es el caso, pues oye, hacednoslo saber y ya intentaré. El cuarto de tono. Esperemos que os guste el cuarto de tono y nada, si no, pues ya nos iréis diciendo. Y os esperamos la semana que viene con el primer podcast como tal, que se va a titular Yo lo que quiero es reírme. Abrazos virtuales a todos. Esperamos vuestras colaboraciones de audio en caso de que queráis compartirlas con nosotras. Cuarto de tono. Haz que suene.